90 años. Cooperativa junto a ti. La historia con la que vamos a comenzar este episodio tuvo lugar hace muchos años atrás, en 1947. Estamos en alta mar, en el transporte Angamos. Hace bastante frío. Desde la cubierta podemos ver viajando junto a nosotros a la fragata Iquique. Estamos en el sur austral chileno. Entre enero y marzo de 1947, el Angamos y el Iquique protagonizaron una misión histórica, la primera expedición chilena en la Antártica, un viaje que no fue fácil para la Armada, pero que permitió establecer soberanía en el continente blanco. Se construyó además una estación meteorológica y telegráfica. Esta aventura llevó a jóvenes marineros a territorios inhóspitos e inexplorados hasta entonces, lo que naturalmente despertó la preocupación de sus familiares. Fue así que la Armada de Chile hizo una petición especial a Radio Cooperativa Vitalicia CB76. Generar un puente de comunicación entre los marineros al fin del mundo y sus familias. Se creó un programa especial para ese fin. Atención a la fragata Iquique y al transporte Angamos navegando en aguas antárticas chilenas. Atención. Buenas noches, queridos compatriotas. Reciban ustedes nuestros más afectuosos saludos. Somos portadores, igualmente, de los mensajes que la patria continental les envía noche a noche a ustedes. Esperamos que se encuentren perfectamente bien y que la recepción de este programa especial les sea, como siempre, muy buena. Empezaremos nuestra grata labor dando a conocer las cartas que llegan a nuestra casilla de correo y luego iremos situando frente a estos micrófonos a los parientes y familiares vuestros con sus saludos personales. Para el señor Raúl Holguín Bruna, marinero primero de la fragata Iquique. Dice: recordado amorcito, te saludo niño, y te deseo que seas feliz. Yo y Teresita estamos muy bien, solo deseando tenerte pronto con nosotros. Raúl, con fecha 14 del presente, recibí tu radio. Sentí una gran alegría al saber que te encontrabas bien. Qué emocionante, la verdad que muy emocionado porque realmente la radio hace honor a lo que es la radio, conectar a la gente, informar a la gente. No es solamente información, también es emoción. Y todavía de esta radio queda mucho en Chile, que es la radio que uno ve más en el sur, en las zonas extremas, en lo que se llama, comúnmente en las radios del sur se llaman mensajes. Donde le digo a la señora tanto que le voy a esperar en el kilómetro 7, nos vamos a juntar a tal hora, y eso se llama mensaje. Casi un siglo, compartiendo el mismo aire. 90 años. Cooperativa junto a ti. ¿Cómo estás? Soy Verónica Franco y te doy la bienvenida a este primer episodio de Cooperativa junto a ti. Un podcast especial para celebrar los 90 años de la cooperativa. Ya lo estás escuchando. En este primer episodio nos acompaña Raúl Rodríguez. Él es profesor de la Universidad de Chile, doctor en periodismo, ha dedicado buena parte de su carrera a estudiar la industria de la radio y el podcast. Es además editor del libro 100 años de radio en Chile. Junto a Raúl vamos a conocer en este capítulo la historia de la cooperativa desde su nacimiento en el Valparaíso de 1935 hasta la actualidad y los grandes hitos que han transformado a la cooperativa en la radio informativa líder en Chile. Aquí empezamos. Bueno, lo primero, felicitaciones a los 90 años de Radio Cooperativa, antigua Radio Cooperativa Vitalicia, una de las radios más antiguas de nuestro país, en conjunto con Radio Nuevo Mundo, antiguamente Radio Juque, entre otras emisoras que son tan importantes en la radiodifusión chilena.
Y claro, conectarnos a la radio es conectarnos con esa época inicial de instalación. Recordemos que la instalación de la radio fue en el año 1922. Y a propósito que siempre los chilenos todavía nos gusta sentirnos entre los jaguares, los que queremos siempre estar en los rankings de muchas cosas, es que efectivamente la radiodifusión chilena fue pionera en el continente como las primeras radiotelefonías que se armaron en nuestro país. Y luego de la instalación de las primeras transmisiones que se realizaron de manera experimental a contar del año 1922, el año 1935 es una etapa y una fecha muy importante porque nace la Radio Cooperativa Vitalicia, principalmente en Santiago y Valparaíso. Valparaíso primero, luego después en Santiago, y cambió la radiodifusión por varios aspectos. Lo primero que voy a señalar era de que el gobierno de la época, estamos hablando del gobierno de Arturo Alessandri Palma, empezó a darse cuenta de que la Radio Cooperativa Vitalicia tenía un lugar importante en la radiodifusión que llegaba a amplios públicos y por lo tanto empezó a contactar directamente a la Radio Cooperativa Vitalicia para que pudiesen emitirse los mensajes que se querían dirigir al país. Eso es un primer hito. Y un segundo hito que podemos también ir desgranando el choclo, como se dice, es que luego también comenzó el proceso de la primera radio informativa en nuestro país. Entonces la Radio Cooperativa Vitalicia se suma a un segundo hito. Y luego un tercer hito que también es muy importante, que tiene que ver también con que fue pionera en la transmisión de los discursos presidenciales y de los debates presidenciales para poder obviamente llegar, en este caso, a la Casa de Gobierno. Raúl, ¿y cómo se hacía radio entonces? ¿Cómo era la cooperativa de fines de los 30, de principios de los 40? Porque la radio era muy distinta entonces. Bueno, yo creo que es una excelente pregunta porque yo creo que tiene que ver con que en esa etapa de instalación, de conformación de la radio informativa, y si lo queremos decir así, departamentos de prensa, lo que se empieza hacer y lo que empiezan a hacer los periodistas de oficio, los comunicadores de oficio en esa época. Recordemos que todavía no tenemos escuelas de periodismo en el país, que eso va a ser 2 décadas después aproximadamente. Entonces finalmente son personas que vienen de la comunicación, del oficio, que vienen de la literatura, que son buenos oradores, son buenos cronistas, etcétera, etcétera, buenos narradores y narradoras que comienzan a explorar este lenguaje radial. Entonces es una primera etapa de instalación de un departamento de prensa, pero también de explorar las posibilidades que tiene el lenguaje radiofónico. Y ahí es cuando se da esta importancia que tiene de poder informar, de poder ser un vehículo para poder los gobiernos que estaban, digamos, en ese momento, desde el gobierno de Arturo Alessandri Palma en adelante, luego pasando a los gobiernos radicales, de poder conectarse con la ciudadanía, una ciudadanía que está comenzando paulatinamente a ilustrarse, pero por otra parte todavía hay algunas capas de la población que son analfabetas, entonces por lo tanto cumplen un rol fundamental de conectar a la ciudadanía y sobre todo de informar en situación de emergencia, como fue el terremoto de Chillán. Informativo Extra, con las noticias de última hora. La Radio Cooperativa se fundó en Valparaíso. El año era 1935. Aunque nació como un medio asociado a la Sociedad de Rentas Cooperativa Vitalicia para promover esa área de negocios, su rápido y gran alcance hizo que la radio cobrara vida propia. Rápidamente se incorporaron otros contenidos y en 1940 la Compañía Chilena de Comunicaciones se hizo cargo de la administración de la emisora. Desde entonces, y a lo largo de su historia, la cooperativa ha sido protagonista de varios y trascendentales hitos periodísticos. En esos años iniciales, por ejemplo, cumplió un rol fundamental de información y servicio tras el terremoto de Chillán en 1939. Ese mismo año, mientras Radio Cooperativa celebraba su aniversario en el Hotel Carrera, los invitados a aquella ceremonia quedaron perplejos al escuchar la noticia que sonaba por los parlantes. El locutor anunciaba el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Europa. Los aviones aliados golpean incesantemente la fortaleza europea, preparando el camino de la libertad. Los comunicados anuncian que se acerca la hora cero. Las artillerías aliadas disparan ya sobre el estrecho de Dover.
Y a eso se suma también, yo creo que son varios ámbitos, podríamos estar hablando muchísimo. Tiene que ver con la información, tiene que ver con las situaciones de emergencia, también tiene que ver con la paulatina entrada del radioteatro en Chile. Y ahí también la radio cooperativa vitalicia, a diferencia de otras radios que iban con radioteatros más populares, acá son radioteatros más culturales, por decirlo así, que la transmite la radio cooperativa vitalicia. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa esto? Que en unas primeras etapas, más allá de la exploración del lenguaje, de las formas de la radio que se va haciendo en el camino, con estos equipos que se empiezan a enamorar de la magia de la radio, es que empieza a copar todos los ámbitos de la vida cotidiana de una persona común y corriente, y también de aquellas clases más ilustradas y políticas que van decidiendo por la nación. Y en ese caso tenemos la información, tenemos la cultura y también tenemos la entretención a través del radioteatro. ¡Ah, señores! ¡El extraño ser se está levantando! Parece que sostiene una especie de espejo. ¡Dios santo! ¡Una llamarada surgió del espejo! ¡Y el monstruo la dirige a la gente! ¡Está quemando vivo a los que están más cerca! Y ahí está el radioteatro. Hay muchos ejemplos de radioteatro. Por ejemplo, siempre acá se cita el de la Guerra de los Mundos. Claro, Raúl Centeno en el año 1944. Yo tuve la oportunidad también, hice un artículo hace algunos años sobre la época dorada del radioteatro en Chile, o de las 3 etapas del radioteatro en Chile. Entonces la primera etapa tiene que ver con esta etapa inicial, y justamente tuve que ir a la Biblioteca Nacional a poder encontrar los registros de lo que había sido la Guerra de los Mundos a la chilena, llevado por Raúl Centeno en Radio Cooperativa, y de lo que había significado de que gente desde Puente Alto, me acuerdo, se había realmente salido de Puente Alto caminando, hacia el centro de Santiago, con pavor por todo lo que estaba escuchando. Incluso reclamaban a la radio cooperativa vitalicia, pese a que la radio había advertido muchísimas veces que esto es una adaptación de la Guerra de los Mundos de Wells. Había dicho que es una adaptación. Igual la gente se había atemorizado, había entrado en pavor, había salido corriendo y había quedado, como decimos en chileno, la escoba. Radioteatro Genial. Por la primera cadena chilena de emisoras de radios La Cooperativa Vitalicia, y desde Santiago para todo el país, Genial presenta a Brisolia Herrera y Justo Ugarte, con el elenco estable de radioteatro bajo la dirección de Jorge Inostroza, en Martín Rivas. Sí, bueno, la época del radioteatro, una época súper importante que va del año 40 al 70. Ahí la especialista también, para que la puedan seguir, que es una mujer maravillosa, que también tiene radioteatro actualmente por Radio Cooperativa, María Paulina Correa, con Te Cuento, con cuentos chilenos, que está los días domingos acá por la señal de Cooperativa y también por su señal online, para que lo sigan. Ella es especialista en la época dorada del radioteatro. Entonces ella lo que nos ha transmitido a partir de su investigación es la importancia que toma el género para la nación, para la gente, para poder entretener a las audiencias y poderla entretener con distintos géneros. Entonces, cuando hoy día nosotros vemos la producción del podcast de ficción, no tenemos que mirar nuestra historia, porque todo lo que hoy día hay, de una u otra forma, es heredero de toda esa tradición del radioteatro en Chile y en Iberoamérica, con una cantidad enorme de géneros. Estamos hablando de ciencia ficción, de misterio, de comedia, de drama, románticos, de política, es decir, para lo que uno quisiese, había. Y eso uno lo encontraba en las distintas radioemisoras, que lo interesante de todo esto era que se peleaban los elencos. ¿Ya? Claro, es decir, como la guerra de las teleseries, una cosa así. Como la guerra de las teleseries o las revistas rosa, que uno le llamaba antiguamente, ¿no es cierto? Las revistas, lo que cubrían, es decir, como lo que hoy día uno podría decir un influencer o alguien famoso que está saliendo en la televisión, hoy eso lo cubrían, eran las grandes estrellas del radioteatro, Mireya Latorre, por ejemplo, Emilio Gaete, etcétera, Ana González. Y por ejemplo, en este momento, uno de los radioteatros que me recuerdo que era muy importante dentro de la programación de Radio Cooperativa Vitalicia en ese tiempo era el radioteatro Atkinson, entre otros radioteatros. Y ahí yo creo que, bueno, nos habla de una época maravillosa que yo creo que
hoy día está renaciendo en las nuevas plataformas, renaciendo en la radio, con nuevas historias, con nuevos ritmos, por ejemplo. Claro, obviamente no el ritmo de las largas escenas y de los grandes, digamos, radioteatros que estaban llevando. Y por otra parte, claro, lo que tú decías, que era que muy importante, era de que hoy día lo que uno llama un live. Por eso te digo que tenemos que saber de nuestra historia, porque le ponemos un nombre más encima gringado, digamos, un live, de hacer un radioteatro en vivo. Eso existía en ese tiempo, donde las compañías que estaban en una radio X, en este caso en Radio Cooperativa Vitalicia, se iban de gira por los teatros de Santiago y también se iban a regiones a mostrar, ¿no es cierto?, en vivo el radioteatro con los efectos en vivo que se realizaban, digamos, por el mismo equipo. Entonces, en el mismo estudio o en el pasillo también de la radio se ponían todos los implementos, por ejemplo, una caja con arena, para poder luego, a partir de eso, poder hacer, digamos, como si fuera un galope de un caballo. Por ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos de efectos que eran maravillosos y que se hacían muchísimo. Si yo quisiese hacer fuego, por ejemplo, lo que yo agarraba era un papel celofán. Y en el papel celofán empezaba a arrugarlo y ese sonido era el sonido del fuego. Y ojo que esos efectos eran realizados por lo que hoy día uno podría decir un diseñador sonoro, pero también por el propio elenco. Entonces, cuando iban a regiones o cuando iban a teatros fuera, digamos, de la radio y se conectaban con el público, era maravilloso porque también tenían que hacer los efectos allí en el momento, es decir, no era un efecto grabado. Entonces, imagínate la maravilla. Día de la radio en el Teatro Avenida. Día de la radio. Ahora celebrado mejor que nunca, con artistas de Valparaíso y Santiago, en un programa organizado por el personal de radios La Cooperativa Vitalicia. 2 grandes elencos. Claro, ¿no? Y además también, ¿sabes lo que me acabo de acordar? Disculpa también ahí la digresión, pero también la importancia que tuvo, y que yo creo que todavía tiene, y no hay que perderla, del Día del Trabajador Radial. Fue súper importante la Radio Cooperativa Vitalicia, es un datito ahí que les tengo, que dentro de lo que fue el primer celebración del 21 de septiembre, ¿no? Sí. Perfecto. Para que no fallaran esos datitos, el 21 de septiembre la Radio Cooperativa Vitalicia estuvo dentro de la directiva. Era el vicepresidente, era alguien de la Cooperativa Vitalicia que era dentro de lo que era el señor Tricot, uno de los grandes, digamos, de la radiodifusión chilena, que estaba dentro de liderando este proceso y que también contó con el apoyo del gobierno de la época. Entonces creo que son momentos importantes. ¿Y qué es lo que pasó? Que en el primer encuentro, además de poder entregar, digamos, programación de entretención, se fueron al estadio, el Stade Francés, ¿no es cierto?, a jugar a la pelota. A jugar a la pelota el primer año y el segundo año, los trabajadores de la radio a jugar a la pelota mientras se estaba, ¿no es cierto?, disfrutando en cadena, digamos, radiofónica, una programación de entretención para celebrar el Día del Trabajador Radial. Eso, el Día del Trabajador Radial, los trabajadores radiales no trabajaban, valga la redundancia, ¿no? Pero sí quedaba una de turno, entiendo. Una de turno, sí. Claro, que tenía que velar, digamos, que la programación saliera y de que no... Y saliera en cadena. Y que saliera en cadena, por supuesto. Ovación, todo Chile en sintonía. Por supuesto, y también, bueno, la gente del deporte también. Ovación en cooperativa, por supuesto. Bueno, de hecho, Cristian Arcos también ahí en el capítulo de deporte comienza también con la importancia que tuvo no solamente el fútbol, sino que primero el boxeo. Claro. Que congregaba a la gente ahí en el Paseo Humada y que se juntaba la gente ahí en el Paseo Humada a poder escuchar los partidos de boxeo. Entonces, es increíble eso. El saludo cordial. Yoshio Shirai, el ex campeón del mundo, sube a saludar a los protagonistas de este match estelar. Son los minutos, el saludo. Y allí estamos para llevar la figura de nuestro campeón en un match estelar por el Campeonato Mundial de Boxeo Profesional. Los estudios de Radio Cooperativa en Valparaíso y Santiago tenían grandes auditorios en los que se realizaban shows con público, programas con música en vivo e incluso humoristas. Esto es de 1968. Van a empezar a ingresar hasta el escenario de uno en uno los muchachos para empezar por tomar sus instrumentos. Esta es Cooperativa CB76 de Santiago, transmitiendo simultáneamente con Cooperativa de Antofagasta, Cooperativa de Valparaíso, CB73,
CC59 Radio Cooperativa de la ciudad de Concepción, donde estaremos mañana con el Bingo Show, la estación de Temuco, la estación de Valdivia, Puerto Montt, Puerto Natales y Punta Arenas, para presentar a unos astros muy queridos en el gusto y en la música internacional. Señoras y señores, los iracundos en el Bingo Show desde la platea Auditorium de Cooperativa y para todo Chile. Este capítulo del programa Bingo Show se emitió en vivo desde los estudios de calle Bandera 236. A fines de los 70 la radio se trasladó a Providencia y en 2014 volvió al centro de Santiago, a la calle Maipú. Pero fue en la histórica casa de Antonio Velet donde Cooperativa enfrentaría el desafío y la responsabilidad de contar lo que ocurría en el Chile de la dictadura, dando a conocer los crímenes, la tortura y las violaciones a los derechos humanos. Desconocidos procedieron a secuestrar al profesor Manuel Guerrero y al sociólogo José Manuel Parada. Ahí de Costa Rica hay muchos más. Sí, nos mataron a todos. ¿Cuántas personas más o menos? Deben de haber como 17 personas enterradas. Este es Sergio Campos, Premio Nacional de Periodismo y conductor del Diario de Cooperativa por más de 47 años. La tarea que tenía que hacer nomás, o sea, cumplir con los auditores del Diario de Cooperativa, que tenían una confianza enorme en el trabajo que hacíamos, con la veracidad, con la autenticidad, digamos, y siempre nuestras informaciones nunca nos clausuraron por una mentira, nos clausuraron por decir la verdad, por contar lo que estaba pasando, y por eso que aparece esa expresión que refleja tanto lo que hicimos durante esos años. La verdad está en los hechos. Usted tiene derecho a saber la verdad. Y la verdad está en los hechos. Sí, yo creo que hay dos cosas importantes. Yo creo que si bien necesitamos una radio pública en Chile, que realmente nunca ha tenido en comparación con otros países, porque no podemos hablar de la Radio Nacional de Chile, que era una radio durante la dictadura que creó Pinochet, que fue un intento fallido, digamos, durante los años más duros de la dictadura, durante la década del 70, luego del golpe de Estado, pero nunca hemos tenido una radio pública. Entonces, por lo tanto, yo creo que cuando digo no tenemos radio pública, nosotros lo que le debemos a la radio privada, a la radiodifusión privada, es muchísimo. Y ahí nos encontramos con un lugar realmente único, importante, luminoso, señero, que es la radio cooperativa. Los tambores son tan simbólicos, pero lo que hay detrás es un equipo humano, un compromiso por la verdad, un compromiso por los derechos humanos, un compromiso que fue tan importante no solamente por todo lo que se estaba informando, sino que por todo lo que se estaba arriesgando en ese momento. Recordemos que la radio cooperativa varias veces fue censurada y por otra parte prohibida sus emisiones completamente. Recordemos, me acuerdo una en el año 1983 cuando era toda la época de las protestas nacionales. Entonces, y ahí ya estaba sin duda Sergio Campos. Entonces creo que hay un compromiso hoy día tan importante por la verdad y los derechos humanos que la radio cooperativa no ha claudicado y no tiene que claudicar tampoco, porque hoy día, sobre todo a propósito de los cambios sociales y políticos que estamos viviendo en Chile de manera paulatina, creciente, en algunos momentos más sosegado, desde el año 2010 con el terremoto, llevamos aproximadamente 15 años de un país muy movilizado. Por lo tanto, la radio, al informar, pero también al poder interpretar, al acompañar al auditor, al explicarle al auditor lo que está ocurriendo, lo que está pasando, es tan importante para poder hacer un país más justo, más informado y sobre todo más democrático. Está temblando con mucha intensidad, pero la gente tiene que mantener la tranquilidad. Manténgase con la radio encendida. Si tienen linterna, es preferible que usen linterna. Entregando el primer reporte de lo que claro, yo creo que ahí una frase clave o dos frases claves que podríamos rescatar de la importancia que tiene una radio en situación de catástrofe y de emergencia pública tiene que ver primero con informar y por otra parte lo que logra, que esta frase me gusta mucho, es cohesión social. Tengo varias investigaciones al respecto de la radio en situación de catástrofe a propósito del terremoto del 2010. Ya sin la radio no seríamos nada. Y todo lo voy a poner ahora, mucho más ahora reciente, a propósito de que nuestra sociedad, a propósito de lo que está ocurriendo en distintos ámbitos, en Gaza, de lo que está ocurriendo con las emergencias climáticas, que cada vez
somos más temerosos y cada vez, en algunos casos, de manera equivocada, por cierto, nos ponemos trememundistas. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahí está la radio para poder calmar, para poder acompañar, para poder lograr esa cohesión social cuando la gente se desespera. Entonces, por lo tanto, ahí yo creo que la radio cumple un rol fundamental. Creo que también en situación de lo que fue el terremoto del 2010, acá hay un relato que tenemos que rescatar, digamos, tenemos que rescatar de lo que ocurrió esa noche, digamos, del terremoto del 2010 acá en Radio Cooperativa, con Sergio Campos, con un equipo que, bueno, comandado en ese momento, creo que el cambio de turno justo lo asumió Raúl Agurto en ese momento, y luego después se fueron sumando también, me acuerdo que justo en ese momento estaba, no sé si en Talagante o cerca, digamos, no cerca de Santiago, Sergio Campos, y se conecta vía remota para poder informar de lo que estaba ocurriendo, y donde también hay algo tan importante en estas situaciones de emergencia, que no solamente estamos informando de lo que le ocurre o de lo que están diciendo las fuentes oficiales, sino que también nosotros, los mismos periodistas comunicadores, en los distintos roles que tenemos, somos portadores de información porque nosotros también lo estamos viviendo. Entonces, por eso cuando digo el ejemplo de Sergio Campos, él estaba, no sé, en Talagante, en Isla de Maipo, no me acuerdo exactamente dónde era, pero no era. En Angostura estaba, exactamente. Él cuenta lo que le está pasando y cuenta lo que ve y lo que la gente le dice. Claro. Y sobre todo también de poder acercarse a la gente donde lo que necesita no solamente una palabra de aliento, sino que también necesita, a propósito de lo que hablamos al inicio de la conversación, saber dónde están sus familiares, o de poder conectarse con sus familiares que no tienen noticia, no tienen razón de ello, y por lo tanto la radio, volvemos a ese punto inicial, conecta gente. Entonces ahí los relatos ya no son los relatos de las grandes autoridades, que son necesarios por supuesto para poder calmar a la población con las medidas que se tomen, sino que poder entender que los relatos también surgen desde la misma ciudadanía y de lo que el equipo de prensa en ese momento y toda la radio comprometida puede hacer. La credibilidad es la propiedad más preciada de Cooperativa, alcanzada con la objetividad, imparcialidad y seriedad con que se presentan las informaciones de todos los sectores de la vida nacional e internacional, un sello que le ha permitido mantener la preferencia del público por 90 años. Radio Cooperativa es una emisora comercial. Su única fuente de financiamiento es la publicidad, esquema bajo el cual busca garantizar su independencia económica y por ende informativa. Raúl, ¿y cuál es tu visión de la cooperativa de hoy y particularmente la cooperativa del futuro, pensando que estamos en un mundo donde los medios están cambiando constantemente? ¿Cómo ves tú el futuro de la radio? Sí, yo creo que ahí el escenario, digamos que es auspicioso, pero también en su momento fue preocupante, ¿eh? Y lo digo porque en general las empresas informativas, si lo podemos decir así, llegaron tarde a las transformaciones o se resistieron mucho a las transformaciones. Entonces creo que ahí es cuando empieza a ganar el streaming, empieza a ganar el podcast, empiezan a ganar los productores independientes, empieza a ganar la radio online, y en ese escenario la radio en general en Chile y ojo en todo Iberoamérica llegó un poco tarde, se resistía a los cambios, y se resistía a los cambios por lo que significaba algo que de una u otra forma sacaba a la radio de su lugar habitual, de su lugar de confort, y sobre todo también de lo que significaba invertir en ese momento un poco a ciegas, ¿vale? Pero ¿por qué digo por otra parte que es auspicioso? Porque si queremos hablar de radio cooperativa, yo estoy justo ahora terminando, también se los compartiré en su momento, un estudio sobre la producción de podcast en Chile, que es también un estudio que se está replicando en Argentina, en Colombia y en España. Ya se había hecho en 2 años anteriores en España, después España y Argentina, y ahora se suma Chile y Colombia. Y la radio cooperativa, sin duda, es una radio que está, si lo queremos decir así, en los primeros lugares de producción de podcast en Chile. Y eso creo que nos habla de una radio que ha sabido adaptarse no solamente a entender el aire y el online, sino que entender de que hay otro tipo de producciones sonoras, que me gusta hoy día hablar de eso, del periodismo sonoro, y el periodismo sonoro hoy día se muestra con vigor en la radio cooperativa. Sin embargo, bueno, volvamos un poquito atrás respecto a eso, y si queremos hacer un poco de historia para que la gente se dé cuenta de que no han pasado tantos años, yo creo que aproximadamente, si no me equivoco, 28 años.
28 años, y de estos 28 años, de lo que podemos decir de la radio cooperativa es la transformación de cuando se pasa de la AM al FM. Claro, sí. Claro, súper importante. Imagínate que estábamos escuchando el audio a inicio de la conversación de un audio de mitad de la década del 40. CB76. ¿Ah? CB76. CB76, una clásica, digamos, nomenclatura, CB76 de Radio Cooperativa Vitalicia. Que estábamos escuchando un audio de la onda corta. Sí, claro. Entonces, imagínate, después de mitad de los 40 nos vamos al año 97, se viene la otra gran transformación que ya se venía de los años 80. ¿No es cierto? A propósito de, digamos, que empieza a dispararse la FM, la AM empieza a perder fuerza, pero las AM, ¿dónde está la AM ahí? Son las radios informativas las que están en el AM. Entonces, la radio agricultura y la radio cooperativa son las que a finales de los 90 se pasan de la AM al FM. Y eso yo creo que es una primera gran transformación de la radio cooperativa. Y luego lo que tenemos a inicios de la década del 2000, después del cambio al FM, es el sitio web de cooperativa.cl. Uno de los primeros sin duda, que comenzó por ahí 2003, por ahí 2002, 2003, sí, exactamente, los primeros años del 2000, y que obviamente que viene marcando pauta porque hoy día lo que uno puede encontrar en el sitio de la cooperativa, además de poder llegar a Cooperativa Podcast, de poder encontrar una señal de cooperativaciencia.cl y de poder encontrar también la transmisión del día anterior en tal punto que yo quiero escuchar tal cosa, que no es lo mismo que el podcast necesariamente, pero que de alguna forma me permite poder acceder de manera asincrónica a lo que fue la transmisión, y por otra parte también a audios históricos. Feliz Año Nuevo 1966. Salud, bienestar y prosperidad para usted. La emisora de su hogar. Cooperativa La Voz de Chile de Valparaíso. Aquí les llaman las transmisiones de CB76, Radio Cooperativa de Santiago, la emisora dinámica, amistosa y positiva que les acompaña hasta las 24 horas, ofreciéndoles conectividad. Bueno, voy a revisar el libro de los 100 años de la radio, y ¿sabes cuántas veces está mencionado Radio Cooperativa en este libro? Que tiene 300 y algo páginas, más de 220 veces. Wow. Es decir, podríamos decir que Radio Cooperativa obviamente se concentra en algunos capítulos, pero está al menos mencionado, si lo queremos decir así, una vez por página. Claro. O sea, ese es el nivel y la importancia y la relevancia que tiene Radio Cooperativa y que tienen personajes como los que estamos hablando. Cooperativa, la radio que sirve. Raúl, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Patricio. Chau. O sea, de partida la actualidad, uno escucha cuando están pasando las cosas y te acompaña a todas partes. Como pasó con el apagón, siento que era como el único medio comunicativo que teníamos para informarnos sobre qué estaba pasando. Es mi radio favorita, la que escuché toda mi infancia, es la única que escuchaba mi mamá. Así que es la única que escucho. Creo que es una radio que siempre se ha mantenido en la misma línea. O sea, la historia de Cooperativa está ligada a la historia de Chile. Casi un siglo, compartiendo el mismo aire. 90 años. Cooperativa junto a ti. En el próximo capítulo, estamos al aire, la tecnología detrás de la radio.